urbe metropolitana de la Ciudad de México es colosal. Es hogar de más de 20 millones de habitantes y el suministro de agua es un tema muy complejo de planificar y atender. Proveer el preciado elemento es uno de los retos que crecen en el panorama actual, sobre todo frente al incremento de temperatura global y la alteración que ello puede ocasionar en los patrones de lluvias. Hace calor. Es abril del año 2024 en la Ciudad de México. No soy científico, pero me han invitado a participar en el trabajo científico limnológico en el embalse Valle de Bravo y sus afluentes, que es realizado por el doctor Martín Merino Ibarra y un grupo de investigadores y estudiantes en una zona de importancia estratégica para el abastecimiento de agua potable en el centro de México. Yo soy investigador en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y estoy a cargo del Laboratorio de Biogeoquímica Acuática, desde el cual hemos estudiado diversos sistemas acuáticos y marinos de México, entre ellos el embalse de Valle de Bravo, el cual monitoreamos desde hace más de 25 años en un grupo formado por colegas académicos, estudiantes de licenciatura y posgrado, y también usuarios del lago, organizaciones civiles, clubes náuticos que están interesados en que se conozca lo que sucede en su principal recurso de vida y trabajo. Estamos en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí, el grupo de Biogeoquímica Acuática se prepara para el monitoreo de largo plazo en el embalse Valle de Bravo y sus afluentes. Se integran al trabajo de campo académicos y estudiantes de licenciatura y posgrado. 6 a 8 participantes cada vez. Preparan su carga de más de 400 kilos en equipos e instrumental para recabar información en el sitio y para traer muestras que serán estudiadas en los laboratorios de la universidad. Les doy una mano para cargar el material y me doy cuenta que la limnología no solo es trabajo de laboratorio, se transpira bastante. El trayecto comienza con un recorrido de 140 kilómetros desde la Ciudad de México, que nos permitirá llegar a Valle de Bravo, pasando por Toluca en un par de horas. El trabajo comienza hoy mismo y nos tomará un total de 3 días. Este grupo ha estudiado el embalse por más de 20 años. Mientras medimos el caudal y tomamos muestras de los ríos que desembocan en el embalse, el maestro Sergio Castillo Sandoval me cuenta que este no es un muestreo como los otros. Está cargado de incertidumbre. Una gran parte del territorio de México ha enfrentado problemas relacionados con la sequía desde hace casi 3 años. Los datos muestran que el embalse está en su nivel más bajo de las últimas 2 décadas. Los noticieros nacionales anuncian por radio y televisión la extinción del cuerpo de agua. Al llegar, nos encontramos con esta panorámica. El nivel del agua está tan bajo que podemos ver el lecho del embalse expuesto. Unas cuarteaduras profundas forman un panorama extraño y perturbador. Los datos confirman que este es el nivel mínimo en los últimos 20 años. Descargamos los instrumentos para estudiar un cuerpo de agua eutrofizado, de color verde brillante, enmarcado por el terreno de su lecho, hundidizo y polvoriento. Hola a todos, soy el doctor Jorge Ramírez Cirold, investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
Básicamente nuestro esquema de monitoreo y el propósito por el cual nos impulsó a generar este plan ya de 25 años de monitoreo fue por observar progresivamente el deterioro del embalse de Valle de Bravo, que es el principal vaso del sistema Cutzamala. ¿A qué me refiero con deterioro? Básicamente a un continuo ingreso de aguas residuales de origen doméstico con algunos residuos agrícolas y todo esto generando un fenómeno denominado eutroficación. Si bien la eutrofización va avanzando en el embalse, Valle de Bravo ha sido y aún es un centro turístico emblemático en el centro de México. Es conocido como un centro internacional de vela y de vuelo en parapente. El disminuido nivel de agua afecta a los vallesanos en múltiples sentidos. Por un lado, la infraestructura náutica se vuelve inservible y el turismo se encuentra desmotivado para visitar este sitio, publicitado como un pueblo mágico. Todo está listo para el trabajo sobre la embarcación que se realizará ininterrumpidamente en las siguientes 24 horas, para comparar los procesos del día con los de la noche. Hay muchas horas de trabajo enfrente. Caracterizaremos el ambiente físico y químico de la columna de agua. Mediremos la producción y el consumo de oxígeno, gases de efecto invernadero y, entre otras cosas, el fitoplancton. Para comprender la biogeoquímica y la ecología del plancton, la doctora Patricia Valdespino nos habla de su proyecto para entender la eutrofización a nivel nacional. Desde 2016 hemos estudiado las comunidades de pequeños pero importantísimos habitantes del lago, el fitoplancton y el zooplancton, su ecología y su impacto en el ciclo del carbono. Hemos aprendido que el crecimiento desmedido de pequeños microbios puede trastornar rápidamente a los cuerpos acuáticos, afectando todos los aspectos del funcionamiento de regiones enteras. Y es que los lagos se pueden volver verdes y a veces tóxicos en un par de semanas, afectando a todos los habitantes, plantas, peces y microorganismos, además de los usuarios del lago. Cuando podamos entender los mecanismos a nivel celular, genético y ecológico que explican, digamos, los superpoderes de los organismos que hacen los florecimientos masivos, quizás seamos capaces de prevenir que se formen toneladas de biomasa que al descomponerse y consumir oxígeno amenazan, por ejemplo, a los peces. En Valle de Bravo han ocurrido florecimientos de fitoplancton tan drásticos que han trastornado de golpe la salud, el turismo y las actividades socioeconómicas de la población. El trabajo de hoy nos sirve para construir un atlas digital interactivo que integre la información a nivel nacional sobre la contaminación por exceso de nutrientes, la eutrofización, en diferentes escalas espaciales y desde una perspectiva química, biológica y socioambiental. Estas herramientas serán muy importantes para enfrentar este problema, ya que prácticamente la eutrofización va aumentando en todos los continentes. Una mirada panorámica del embalse nos permite ver mejor las playas agrietadas y el agua que tiene una coloración verde esmeralda. El crecimiento sin freno de las microalgas fotosintéticas no es exclusivo de este lago. Es un fenómeno que crece en todos los continentes. La cantidad de células por litro de agua es tan densa que los habitantes y usuarios del embalse temen contraer alguna enfermedad por el contacto con el agua infestada y maloliente. Pero la mayoría de los microbios en los lagos no son nocivos. Según nos explica la doctora Rocío Alcántara Hernández, su equipo de trabajo ha caracterizado una biodiversidad microbiana que cambia en diferentes partes y momentos del año.
Los ciudadanos y autoridades de Valle de Bravo han trabajado conjuntamente con los académicos para monitorear continuamente el embalse desde hace más de 10 años. El Comité de Operación del Lago, el Patronato Provalle y los clubs de vela Avándaro y Marina Azul proveen la embarcación para el monitoreo continuo, en un ejemplo singular de cooperación ciencia-sociedad para buscar la salud del embalse. El doctor Jorge Ramírez es químico del Grupo de Biogeoquímica de la UNAM y su especial perfil lo han situado como el investigador enlace entre la sociedad y la academia por más de 20 años. Nos cuenta un poco la situación actual. En el contexto del monitoreo, desde hace mucho tiempo tenemos la participación social dentro de las actividades científico-académicas que realiza el grupo, ¿no? Que consta de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar, de Iztacala, del Instituto de Geología, de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, distintas entidades de la UNAM. Y ahora contamos con monitoreos, por ejemplo, participativos. Esta parte, como le llamaba yo, o le llamo, de sinergia gobierno, sociedad, academia, es finalmente una forma interesante y una forma completa de armonizar a todos los sectores de la sociedad, que créanme, no es nada fácil por la multitud de intereses, pero sobre un problema que finalmente nos sirve a todos. El lecho expuesto y agrietado del embalse le da una oportunidad interesante a los expertos en gases de efecto invernadero. El doctor Óscar Gerardo Nieto, investigador postdoctoral de CONACYT, estudiará la posible emisión de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso del lecho expuesto. En este panorama de sequía que nos permitirá entender cómo se comportan estos sedimentos, como sumideros o como fuentes de gases de efecto invernadero. Nos explica su investigación. Hola, soy el doctor Óscar Gerardo Nieto, investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y formo parte de la Unidad Académica de Ecología y Biodiversidad Acuática del Instituto. Y desde que me integré en el grupo de trabajo, hemos caracterizado los ciclos bioquímicos de los principales gases de efecto invernadero, los cuales son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Y tal vez surge la pregunta de el por qué estudiar estos ciclos bioquímicos en ecosistemas acuáticos. Bueno, pues a pesar de solo representar el 3.6% de la superficie continental terrestre, se estima que los ecosistemas acuáticos continentales representan aproximadamente el 16% de las emisiones totales de metano y el 15% de las emisiones naturales de dióxido de carbono. Por lo tanto, a pesar de representar una superficie pequeña relativamente, estos ecosistemas son fuentes importantes de dióxido de carbono y metano hacia la atmósfera. Para caracterizar los ciclos bioquímicos de estos gases de efecto invernadero, se miden los principales componentes, los cuales son la concentración en la columna de agua, las interacciones con la atmósfera y la actividad biológica relacionada a estos gases. En el embalse de Valle de Bravo nos permite integrar los aportes de ecosistemas subtropicales en los inventarios globales de estos gases de efecto invernadero, además de identificar posibles diferencias con lo reportado en la literatura. Aunque el equipo está entusiasmado de estudiar este momento del querido lago, la calidad del agua se aprecia inquietantemente mala. Las noticias para los usuarios del embalse no son prometedoras. Frente a esto, los vallesanos están decididos más que nunca a aprender cómo funciona su lago para poder planear un futuro mejor. El espejo de agua nos deslumbra con su hermosura y cuesta imaginar que bajo la superficie de sus aguas la lucha por la vida no se detiene. Los estudios de largo plazo nos permiten entender cómo ha sido la evolución del embalse en el tiempo. Por ejemplo,
si ha avanzado la eutrofización. Con el amanecer de un nuevo día, los rostros felices y cansados se preparan para recabar los últimos datos y comenzar a recoger los equipos. Así que ya podemos despedirnos de este maravilloso lugar. Sorprendido por toda la acción científica de estos 3 días, me pregunto si también yo puedo contribuir a tomar conciencia de los problemas de agua de mi localidad. La posible desaparición del lago o embalse no nos deja tranquilos. El grupo se despide de la cuenca Amanalco, Valle de Bravo, con la responsabilidad de seguir estudiando al embalse de Valle de Bravo, paso final del sistema Cutzamala de suministro de agua potable para millones de mexicanos. El informe meteorológico anuncia el fin de la ola de calor y la esperanza de las primeras lluvias viaja con nosotros al regreso.